Efectivamente, ayer por la noche Valparaíso fue testigo de una nueva tragedia. Una casa ubicada en el Cerro Bellavista se dio y se derrumbó sobre una escalera pública en medio del sector patrimonial del puerto. La verdad es que hasta ahora van 6 víctimas fatales y no se sabe aún el número de atrapados bajo los escombros. Todo esto y mucho más analizaremos hoy día con nuestro especialista Cristian Venegas. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Eva. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, maestrísimo. ¿Usted cómo anda? Bien, la verdad es que sorprendida con esta situación que ocurrió. No sé qué maneja antecedentes y cómo podamos explicar esto a toda la gente que también está a lo menos choqueada con estas 6 víctimas fatales, Alfate. Absolutamente. Hay que entender si es que esto era evitable. Según varios expertos, sí. Y ojo, esto destapó una estadística monstruosa que se puede comenzar a suceder de aquí en adelante, donde hay actualmente en Valparaíso 2.500 casas en una situación similar, que desde hoy mismo podrían venirse abajo y que sin avisar el momento exacto podría obviamente volver a cobrar víctimas fatales. Tenemos un titular que es lo que ya nos contaba Eva con respecto a lo que va el intento del rescate de los cuerpos quienes fallecieron producto, obviamente, de este derrumbe que ya vamos a entender un poco por qué sucedió. Atención. Aumentan a 6 las víctimas fatales por derrumbe de vivienda en Valparaíso. Vemos los primeros minutos ya en este registro, donde la nube de polvo en el lugar es lo que marca la tendencia en esta tremenda tragedia. Estamos hablando de un murallón gigantesco que acompaña, o más bien dicho, va deslizado en paralelo a una escalera muy grande, como las hay varias, obviamente, dentro de los paisajes propios de Valparaíso. Escalones tan grandes que perfectamente pasan 3 personas caminando, digamos, de subida o de bajada, digamos, y cómodamente. Y que por lo mismo son ocupadas a veces para sentarse ahí, conversar con los amigos, tomarse alguna cosita, digamos, y nada, juntarse después del trabajo. Es ahí donde se produce precisamente esta tragedia, cuando este murallón gigante que acompaña a esta antigua vivienda que está en un sector patrimonial. Para que ustedes entiendan, más encima no es fácil meterle mano. Hay que pedir permiso, hay que pedir firmas poco menos que va a ir a la luna, porque son cosas que están como son parte de los tesoros nacionales, para que se entienda. Y sin embargo, ya ven, a costa de aquello, hoy hay por lo menos 6 víctimas fatales. Ojo que hay personas desaparecidas que puede que aparezcan, que puede que están ahí. O sea, para que se entienda, personas que ayer tenían que haber llegado a su casa no volvieron. Y les queda camino a casa de su trabajo, donde estuvieran, esta escalera. Por lo tanto, cabe suponer que hay más personas todavía enterradas y que ya casi a 24 horas todavía no pueden ser rescatadas todas estas personas. Salfate, aprovechando que está Cristian acá con nosotros y a propósito de lo que tú dices, que al ser en el fondo Patrimonio Nacional estos edificios, ¿tiene su supervisión? Cristian, esto tiene, por ejemplo, un perito, no sé cómo llamarlo, que llega y ve las estructuras, ve la solidez, ve que estos riesgos, estas situaciones no se pueden prever. Sí, claro, los primeros fiscalizadores son la misma comunidad. ¿Ya? Después el que pone la cara de forma directa es el alcalde, la alcaldía. Ahora es que recordad que Valparaíso tiene un estatus no menor a nivel internacional. Es patrimonio cultural. De la humanidad. De la humanidad. Exacto. Y hay un temazo que ¿dónde está la plata de la alcaldía anterior? Perdón, una pregunta. Es que yo creo, fíjate que, Cristian, acá que tú acabas de dar un tema que es bien complejo y bien delicado. Porque cuando la ONU elige a un patrimonio cultural de la humanidad, establece la idea de que ese patrimonio cultural tiene que protegerlo y hay que protegerlo y cuidarlo. Claro, aquí entiendo con no tocarlo, no me parece. Pero además hay un tema súper delicado porque fíjate que lamentablemente se ha hecho un uso, para mi gusto, y un abuso político de algo bien complejo, porque esto es patrimonio cultural de la humanidad hace harto rato. Por ende, varias alcaldías tendrían que haberse hecho cargo de proteger y cuidar este tipo de cosas. Por otro lado, como bien dice Cristian, efectivamente los mismos dueños tienen que proteger y cuidar estas preciosas casas que se desgranan sobre el cerro, que esa es la gracia que tienen, digamos, que es como que son verdaderas cascadas así de casas de colores, etcétera, etcétera, que es un atractivo turístico tremendo. Entonces yo creo que hoy día apoyarse políticamente me parece primero una chuecura del porte de un elefante, porque esto no tiene que ver necesariamente con el alcalde que está en este minuto. Eso por un lado, que creo que es importante aclararlo. Y segundo, yo creo que este también es un tema de Estado.
al ser patrimonio cultural de la humanidad, Exacto. no es solamente la alcaldía de Valparaíso, es el Estado de Chile el que tiene que hacerse cargo de esto. Tema país. Desde el punto de vista, no sé, político, estatal, de políticas públicas. No sé qué pensáis tú, Cristian. Lo es. Respecto a lo que ocurrió en Valparaíso específicamente hace ya un día atrás, esto tiene que ver solamente con el patrimonio, con la casa. Esto no tiene que ver con cómo está el piso o el suelo del lugar. Porque si tú me preguntáis a mí y me hacís rememorarme el 2010, muchas casas se fueron abajo porque fue cediendo el terreno. Claro. Recordemos que Valparaíso ha sufrido también fuertes lluvias y como bien sabemos nosotros, cuando llueve mucho en un lugar, el suelo no es capaz de absorber. Se erosiona, de Termina hecho. erosionando. Entonces, yo no creo que sea solamente un tema de revisar todas las casas que son patrimonio de la humanidad en Valparaíso, sino que también habría que hacer un estudio de suelo. Y para entender... Mira la imagen, tienes toda la razón. El suelo yo creo que tiene algo que ver bastante importante respecto a lo que ocurrió en Valparaíso. Y yo creo que también hay que ponerle ojo a eso, no solamente a la construcción como está, sino cómo están los suelos para construir. Sumo algo tiene razón. de lo que decía Lama. ¿Qué tal si estas casas, muy bien hechas por lo demás, están hechas para durar 100 años? Y esos 100 años ya pasaron. Entonces hay que hacer algo al respecto. Ahora van a empezar a caerse una tras otra. Claro, bueno, hay varias versiones que decían que incluso algunas personas construían como en muchos materiales y que podía ser una de las razones, pero efectivamente son casas con una fundación sólida, porque efectivamente una cosa es el terreno, ¿no es cierto?, donde están fundadas las casas, y otra cosa es cómo se construye a nivel estructural la casa. Hay dos que temas son cosas importantes. distintas. Uno es preocuparse si tu casa tiene más de 50 años y si cumple con la norma sísmica que cambió después del 80. Tienes toda la razón. Entonces, O sea, esas dos cosas son fundamentales. Entonces, papá, ¿esta casa de cuándo es? No, hijo, hay que hacer algo. Y con respecto al terreno, Cristian, Al terreno, ¿qué podemos saber de él? Bueno, Está en comúnmente... una ladera de partida. Sí, es complicado. luchar contra la naturaleza, edificar sobre la naturaleza, sobre un cerro o cerca de un caudal. Lugares de riesgo. Por supuesto. Y además, ¿cuánto tiene Valparaíso de vida? No, más de 100 años. Y tú ves las edificaciones en Europa que tienen más de 500 años, bueno. ¿cómo las cuidan? Es que Bueno, allá hay organismos que anda a tocar una fachada, hasta el MOPU y un montón de organismos más. En toda Europa. En toda es Europa. impresionante. Y este que es nuevo, se nos cae. Ya, pero- ya. No, por favor. Maestro, por favor. No, que quería retomar un poco lo que decía Alfredo, porque creo que es muy relevante el tema del suelo, pero también justamente cuando tú tienes dinámicas de suelo como esta, se establecen también construcciones y muros de contención. Sí. O sea, a ver, insisto, Claro. no es menor lo que planteaba Cristian hace un rato en relación de que al ser patrimonio cultural de la humanidad, lo que se exige al país, porque Chile no es, Valparaíso no es el único patrimonio, sino que hay muchos otros, Claro. lo que se le exige al país es que mantenga y sostenga y proteja ese patrimonio cultural de la humanidad para que obviamente la humanidad a través del tiempo pueda disfrutar de esto. Y de hecho uno de los grandes pilares que tiene Valparaíso, sobre todo hoy día, es el tema turístico. Entonces ahí hay un tema que es importante. Pero ¿quién financia eso? Porque finalmente si tú estás pidiéndole a una ciudad que se mantenga en condiciones espectaculares porque es patrimonio de la humanidad. Así con las puras ganas. Claro, no así va a con las pasar. puras ganas. ¿De dónde Tú sabes sale esa que- plata? tú ¿Sale sabes del que Estado? Del Estado debería Claro. salir. Tú sabes que si no cumples tú con los requisitos, te quitan Sí, te lo quitan. Toda la razón. ¿cómo se llama? El título. El título. Te lo quitan. Pasa por la Que yo creo que limpieza. acá no sé si ha importado Ahora- tanto ese título. Ahora, ojo. Sin embargo, es muy importante. Pero ¿sabes qué? Jaime tiene un ¿Cachai? punto Para el turismo y todo, importantísimo, muchísimo. que cuando fue elegido Patrimonio de la Humanidad, varios expertos saltaron, a ver cuál es tu opinión, Cristian, de que, ojo, nos están dando un premio que no sé si vamos a conservar. Que precisamente, Exactamente. ¿sabes por qué? Exactamente. Interesante. Porque estas casas, No para se que ustedes equivocaron. entiendan, en las laderas, en el momento que fueron construidas, hace ya muchas décadas, le pusieron como una especie de película de cemento al cerro. O sea, vieron, oye, ¿dónde vamos a construir? Acá. ¿Por qué? Porque no hay más espacio. Pues ya, el cerro, ¿qué hacemos? Échale cemento nomás. Claro, no hay muros de contención reales. No, o sea, le pusieron así como un vitrificado de cemento y sobre... Una lechada que se llama en términos exacto, constructivos. eso Una lechada. no sí. iba a durar 100 años. No. O sea, de hecho duró más de lo que todos Probablemente más de lo que- pensaban, claro, digamos. exacto. Pero esta casa acaba de dar el puntapié inicial, creo yo, de un fenómeno que van a empezar a caerse casas unas tras otras. ¿Qué vamos a hacer al Ojo, respecto? ojo, yo me quiero... Ustedes siempre ven el tema de prevención y resiliencia cuando comentan, por ejemplo, cuando estalla una matriz de agua. Y no es primera vez que hay este tipo... Entonces, hay dos cosas. Hay que entender que hay una dinámica del suelo que se mueve o no, porque las cañerías no se rompen solas, po.
Exacto. ¿Cachai? O sea, Obviamente. si la Tierra está viva, es innegable. Cambia, se por transforma. supuesto. También tenemos sismos, terremotos. Entonces, si sumamos todos los factores, más el mismo hombre que está moviendo, clima. se pone a construir al lado uno, después el otro. Es verdad. Y La urbanización, que pasan, digamos, a la micro, digamos, hay vibración. Oye, y el todo va a desgaste cambiar. mismo del tiempo, de los años también. Claro, absolutamente. La erosión. Absolutamente. Fíjense que hay una imagen del esquema del derrumbe. Hay un sitio que investigó, digamos, que se hizo parte así técnicamente de cómo estaba emplazada esta casa, la escalera aledaña, digamos, por donde estaban las personas que son las víctimas fatales, hay que atender. Pero imagínate, ahí está la casa colapsada, que es, ahí está en color amarillo, el muro agrietado, que es una cosa gigante, la verdad, y esta escalera que finalmente es por donde va pasando las personas, que hoy día ahí está el número de víctimas fatales. Hay que entender de que ya vamos a ir al detalle de las personas que estaban habitando esa casa. No se encontraba nadie en aquel momento porque se estaban cambiando, precisamente porque ya ellos mismos habían dado la alarma de que esto probablemente el viernes se iba a venir abajo. Era el día. Ahora, Más Geotecnia se llama este sitio, que da la descripción de cómo estaba el terreno. Ojo con la escalera, porque estas escaleras peatonales no son solamente para que la gente vaya subiendo y bajando. Muchas veces has estado en Valparaíso, te das cuenta que hay gente que está conversando, sentada en los, Sí, en los claro. En el escaños, caso. algunos casos incluso tomando cerveza, compartiendo. Entonces, no es solamente un lugar de tránsito. No, es de También recreación, es de digamos. recreación. Oye, pero además, a ver, acuérdense que a Valparaíso le llaman como los cerros y el plan. Le llaman que es la parte plana. Pero esa escalera no es como... Uy, qué mala pata, justo está por ahí. Es el acceso principal de ese sector. Claro. O sea, es el paso obligatorio. No es como, mira, en realidad me acosa la escalera, está peligroso, voy por otro lado. No hay otro lado. Es el acceso. A menos que te quieras dar una vuelta, digamos, de Ya. entrar por otra comuna prácticamente. Ahora, fíjate en Entonces, algo. hay un problema. En algo de la gráfica que yo creo que es bien importante. No sé qué puedes decir tú, Cristiana, al respecto, pero el muro agrietado, que es el muro de contención finalmente que sostiene la casa, la construcción de la casa colapsada, es un muro que no tiene anclaje, que de alguna manera no pensando lo tiene, mismo. no tiene Un ningún durmiente. tipo de arraigo a durmiente. Claro, y es súper importante porque me ha tocado ver en algunas cosas que justamente cuando tú desarrollas muros de contención tienes que poner anclaje. Esto está sobrepuesto, por ende es mucho más riesgoso. Y además hay que destacar otra cosa. La casa, si bien el adobe en Chile es muy potente, soporta harto, digamos, pero llega un minuto en que si tú efectivamente no tienes la posibilidad de restaurarlo, de reestructurarlo, digamos, se puede caer mucho, y esta casa era de adobe. Entonces, ellos ya estaban corriendo riesgo, tienen un muro de contención o de sostén, digamos, que no está anclado. La verdad es que tú decís, chuta, pero ahí hay un estudio que no se hizo antes Ahora, también. la pregunta es así, uno de verdad, Cristian, ¿tú crees que esto se pudo evitar? La verdad. el riesgo siempre está y todo se puede prevenir. El tema es que la seguridad parte por uno. Y ahí es cuando uno siempre le echa la culpa, es que no habían fiscalizadores suficientes. Pero sí es lógico, po. Cristian, Claro. pero si uno es extranjero o vienes de otra región del país y tú vas pasando, transitando por esa escalera, ¿no tienes cómo saber? No, pero yo Entonces, creo la que Cristian se refiere responsabilidad a los dueños de casa. A los dueños Ahora, de casa, sí, hay pero otro aquí hay elemento. más Son los locos, afectados que solo los dueños de Ahora, casa. igual me cuelgo lo que estás diciendo, porque si yo tengo el poder adquisitivo de ir de vacaciones, escojo un país donde Chile está catalogado internacionalmente como uno de los países más seguros para ir a visitar en América, Es verdad. y después, Yo oye, me muevo más con encima, confianza. disculpa, claro, entonces más encima me voy a ir a Valparaíso, porque es Patrimonio de la humanidad. Me de dijeron la que era humanidad, y me devuelven a mi familia en bolsas negras. Exacto, tienes todo el punto, Cristian, porque finalmente lo que está planteando aquí Anita es que yo me desplazo sobre la confianza de un país bajo una tutela otorgada de manera internacional. No tengo nada que temer. Y sin embargo voy por un murallón que en realidad tenía toda la posibilidad de caerse, mucho menos la de mantenerse en pie.